Y bueno, vamos a partir aplicando algunos ejercicios que ya están propuestos de áreas de figuras compuestas. Recordemos que todo esto está relacionado con el círculo, ¿ya? O sectores circulares. Entonces por eso es muy importante poder analizar. Bien, y como les había comentado, vamos a partir, ¿cierto?, con la 1b, ¿ya? En donde nos dice que hay un arco MO, ¿cierto?, que en este caso corresponde a una semicircunferencia, ¿ya? Y necesitamos calcular lo que está en naranjito, ¿ya? Ese trocito de ahí con ese trocito de ahí. Entonces, a modo general, lo que yo tendría que calcular acá es una resta, ¿sí? Eso es como lo primero que tenemos que averiguar, ¿qué hacer? Entonces acá, en realidad lo que tengo que hacer es una resta. Entonces, ¿pero qué voy a restar yo? Yo debería restar, para obtener el área final, el área total, ¿qué debo restar? Debo restar el área del semicírculo completo, ¿cierto? Y le debo quitar el área del triangulito. ¿Sí? Eso más o menos se entiende, ¿cierto? Porque si no se entiende eso, tal vez habrá que explicar de otro modo. Ya, ahí váyanme confirmando. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo tengo que trabajar con este tipo de figuras, yo tengo que saber de antemano qué debo hacer, ¿ya? Y en este caso, el qué debo hacer, ¿ya?, se va a basar en restar la figura más grande versus la figura que va a estar en blanco, que obviamente va a ser la más chiquitita. Entonces eso es lo que yo debo realizar, ¿ya?, antes de llegar y ponerme a calcular áreas, porque la verdad es que a veces uno se pone a calcular áreas y la verdad es que no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que ver qué hacer, ¿ya? En este caso es calcular el área de la semicircunferencia, o sea, el área del semicírculo, y calcular el área del triangulito, ¿bien? Se lo tenemos que restar. Ahora, ¿cómo lo hago? Punto 1. Primero vamos a calcular, aquí lo vamos a hacer toda aquí en la orilla, vamos a calcular el área del semicírculo. El área del semicírculo, ¿ya? El área del semicírculo va a ser igual a tener el área del círculo completo dividido en 2, ¿cierto? Porque hace la mitad de mi círculo completo. Ya, también, ¿cierto? Lo tienen que ver. Ahora, ¿cómo saco yo el área de un círculo completo? El área de un círculo completo es pi multiplicado por r al cuadrado, ¿ya? De hecho, vamos a agrandar más acá el archivo para que puedan observar mejor. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, pi por r cuadrado va a ser el área, pero de toda la figura. Pero como quiero solamente la mitad, tengo que, obviamente, esto dividirlo por 2. Ahora, pregunta, ¿cuánto va a ser el radio de esta figura? ¿Cuánto creen ustedes que va a costar ese radio? A ver, coméntenme. Consulta, consulta. ¿Cuánto cuesta el radio de la figura B? 10. Vale 10, ¿cierto? Ahora, ¿por qué vale 10? Porque como tenemos que del O hasta la M vale 20, que es el lado del triángulo, como esto es una semicircunferencia, el radio mide la mitad, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser un R igual a 10. Entonces, desarrollo. Me va a quedar, vamos a dejar acá abajito, me va a quedar 3,14 por 10 al cuadrado dividido por 2. Entonces, eso me va a quedar 3,14 por 100
dividido 2. Y 3,14 por 100, ustedes saben que es correr la coma, no, me quedaría 314 por 102. Y la mitad de 314, la mitad de 300, 150, la mitad de 14, 7, sería 157. Esos son centímetros cuadrados. Por lo tanto, tengo que al área va a ser igual a 157 menos el área del triángulo. ¿Ya? Entonces, ya tengo el área de la mitad del círculo, ¿ya? Que en este caso va a ser 157 centímetros cuadrados. De hecho, la vamos a dejar acá, bajar pintadito, ¿cierto? Ese es el área del semicírculo, ¿bien? Y luego vamos a hacer el área del triángulo y se lo vamos a restar. Ahora, ¿cómo ustedes creen que yo voy a calcular el área del triángulo en este caso? ¿Qué creen ustedes que debería hacer yo para calcular el área del triángulo? ¿Qué información voy a obtener yo para poder calcular el área? El triángulo ancho y recto. Ya, pero recuerden que para poder multiplicar y calcular, a ver, para calcular el área de un triángulo, ¿cierto? Yo necesitaba la base, la altura, y eso se multiplicaba y se dividía en dos, ¿cierto? Esa era la forma en cómo yo multiplico un triángulo. Ahora, en este caso, ¿cuál va a ser la base y la altura para poder multiplicar? ¿Cuál será la base y cuál será la altura? Porque ahí tenemos tres números. Tenemos el 9, tenemos el 12, tenemos el 20. Entonces tenemos que escoger ahora para saber qué usar, ¿cierto? ¿Qué usar como información? Y resolver. Profesor, la base es 20. Ya, ¿y ahí cuál sería la altura? La altura vendría siendo entonces, a ver, si la base es 20, mi altura vendría siendo esa, hasta acá. Si la base es 20, esa sería mi altura. Pero ¿cuánto me dirá esta altura? No sé. No sabemos, ¿cierto? No, creo que por ahí no va el camino. Miren, 12. no, en realidad no es 12 porque 12 es la medida que está acá a la esquina. De O hasta N vale 12. ¿Ya? Pero fíjense bien, miren, yo les dije la clase pasada que para algunos ejercicios, de repente, si yo giro el dibujo, ¿ya? Puedo tal vez lograr ver de mejor forma, ¿cierto? Mi dibujo, ¿ya? Propiamente tal. Eh, y la verdad es que si yo, por ejemplo, tomo esto y le doy vuelta, voy a obtener algo parecido a esto. Mira, si yo tomo este triangulito, ¿cierto? Yo este triangulito lo puedo dejar así, algo así, ¿cierto? Yo lo di vuelta, lo giro. Entonces ese vendría siendo el 9, eso vendría siendo el 12 y ese vendría siendo el 20. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, miren. Si yo tomo el triangulito y lo doy vuelta, lo invierto, ¿cierto? Y lo dejo así como está acá, la base ya no es 20, ¿cierto? Ahora tal vez la base va a ser 12. Y resulta que al tener una base 12, automáticamente el 9 se transforma en mi altura. Porque justamente es la altura del rectángulo. O sea, porque es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, no es necesario calcular, ¿cierto? Algo extra, porque ya está dado. ¿Qué significa esto? Significa que para calcular el área de este triángulo, bastaría con calcular 12 por 9 y todo eso dividirlo por 2. ¿Bien? ¿Y cuánto daría?
daría 12 por 9, a ver, 12 por 10, 90, más 18 serían 108 partido en 2, 108. Y esto sería 54. 54, el área del triángulo. ¿Ya? Entonces, el área del triangulito vendría siendo 54. Y lo vamos a pintar acá. Y lo vamos a pintar acá para saber de dónde salieron los datos. Y voy a decir entonces que el área total va a ser 157 menos 54, ¿cierto? Que era el ladito, ¿cierto? El ángulo de mi triángulo. Entonces, voy ahora, eh, voy ahora a desarrollar para poder calcular el área total. Y voy a restar 157 menos 54 y me va a dar 103. ¿Sí? Y 103 centímetros cuadrados vendría siendo el área de todo lo que está acá en naranjito. Todo lo que está acá. ¿Ya? Y eso sería, ¿cierto?, el resultado final de mi ejercicio. ¿Ya? 103 centímetros cuadrados. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedaron dudas? ¿Consultas? Yo entendí más o menos, pero voy a intentar hacerlo. Ahí después voy a intentar Ya. hacerlo como dijo. Ya, intenten hacerlo. Siempre lo importante es recalcar que primero sacan el área de lo que está más afuera y luego de lo que está más adentro. Luego restan esos valores, ¿cierto? Porque ustedes quieren sacar esa parte blanca, ¿ya? Y luego obtienen el resultado, ¿ya? Esto es como cuando ustedes, no sé, pues juegan con plasticina, ¿ya? Y imagínense que tienen la mitad de un círculo y luego le quieren quitar ese triángulo. O sea, ustedes tienen que restar, ¿cierto? Matemáticamente restamos y ahí obtenemos solamente la parte que nos quedó como borde, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros queremos calcular, ¿bien? Eso es más o menos una forma como lo pueden ver, ¿ya? Ahora, eh, vi que alguien levantó la mano para que hable más. Profesor, Dígame, Luis. ¿podrá explicar el ítem 1, la letra F, por favor? Sí, vamos a hacer la C y después vámonos a la F. Gracias. Bueno, entonces vámonos a la C y después al ladito hacemos la F. Ya, en la C, ya que a mí me encanta este ejercicio porque es como que tenemos dos figuras, de tres figuras, de cuatro figuras a la vez. ¿Ya? ¿Por qué? Si se fijan, dice que tenemos que el CA, ¿cierto? Es un semicírculo de centro B, ¿cierto? Este es el centro del círculo pequeñito. Y acá tenemos el DA, que es otro círculo, otra mitad de círculo, pero el centro es el E. ¿Bien? Y debemos calcular lo que está en naranjito. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Calcular la mitad del círculo grande, ¿cierto? Que es del DA, del arco DA, menos el círculo pequeñito que es el CA. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Calculamos el área del círculo grande y le quitamos el área del círculo pequeñito. Pero ¿cómo calculamos el área del círculo grande? Si acá tenemos solamente los 3 centímetros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos calcular respecto al radio. Entonces acá la primera tarea es averiguar cuánto vale el radio. ¿Cuánto vale del E hasta el D? ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, completemos información. Si del B al A es un radio que mide 3, del B al C también es un radio que mide 3, ¿cierto? Porque si mide del B a la 3, del B para arriba también mide 3, para el lado hasta el C también mide 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que en total, todo este lado completo del A hasta el D mide 9. ¿Sí? Por lo tanto, si del A hasta el D mide 9, ¿cierto? Tengo 3, 6, 9. El radio que yo busco, que va a ir
del E hasta el D va a medir solamente 4,5. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular primero el área del semicírculo grande, ¿ya? Que tiene radio 4,5, ¿ya? Y luego le vamos a restar el semicírculo que tiene radio 3. Y comenzamos. Recordemos que el área de un círculo era pi por r cuadrado, pero como yo quiero solamente la mitad del círculo, lo vamos a dividir por 2. Cuando yo quiero un cuarto de círculo, divido por 4. Ya, eso ahí tienen que tenerlo más o menos claro. Entonces, tienen que saber qué quieren hacer. Ahora, luego de dividir esto por 2, reemplazamos los valores. ¿Qué valores tenemos? Pi, que ya saben, es 3,14. R cuadrado, recuerden que R cuadrado va a ser, R va a ser 4,5 elevado a 2. Y esto va a ser partido en 2. Entonces, vamos a tener que multiplicar. Primero el 4,5 al cuadrado. 4,5 por 4,5, ¿cierto? Me va a dar el primer resultado. Y multiplico. 5 por 5, 25, perdón ahí. 25, 2. 5 por 4, 20, más 2, 22. Dejo el espacio. 5 por 4, 20, 2. 4 por 4, 16, más 2, 18. Sumo 5, 2, 0, 2. Dos decimales, 20,25. Por lo tanto, me va a quedar 3,14 por 20,25. 25. Ya. Y eso lo divido todo por 2. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Multiplicar por 3,14. Entonces, multiplico. Son puras multiplicaciones, así que más que eso no se van a marear tanto. Vamos a escribir el resultado acá abajito. Vamos a tener 5 por 4, 20. 4 por 2, 8, más 2, 10. 4 por 0, 0, más 1 es 1. Y 4 por 2, 8. Dejo la cifra siguiente. Por 1 serían 5, 2, 0, 2. Dejo 2 después, multiplico por 3. 3 por 5, 15. 3 por 2, 6, más 1 es 7. 3 por 0, 0. Y 3 por 2, 6. Sumo todo. 0, 5, 8, 15, 3 y 6. Tengo 4 decimales. Me daría 63,585. 63,585. Eso lo tengo que dividir por 2. Eso lo tenemos que dividir por 2. Dividimos por 2. Dividimos por 2. Y nos va a quedar el 2 en el 6 cae 3 veces, sobra 0. El 12 en el 3 cae una vez, sobra 1. Bajo la cifra siguiente que viene con la coma, así que lo coloco en el resultado. El 2 en el 15, 7 veces, sobra 1. 8. El 12 en el 18 cae 9 veces, sobra 0. Bajo el 5, el 2 en el 5 cae 2 veces, sobra 1. Y bajo el 0. Y el 2 en el 10 cae 5. Entonces me quedaría el número 0. Me quedaría el número 31,7925. Ese es el área del triángulo grande. Sería 31,7925. Ya, eso es el área grande. Ya, llamémoslo el área. De hecho, lo vamos a aprovechar de pintar para que vean a qué me refiero. Entonces, el área de todo lo verde, vamos a pintar acá, después vamos a pintar por dentro, de todo lo verde, ya todo lo que está en verde es lo que yo acabo de resolver.
¿ya? Lo que yo calculé recién es toda esta área, ¿ya? Y toda esa área, ya que está pintadito acá en verde, ojalá que quede bien pintadito, aquí y abajo también, ya. Toda esta área en verde vale 31, de hecho lo vamos a colocar acá, 31,7925, ¿ya? Esto es el valor de lo que está en verde. Pero a mí no me están preguntando lo que está en verde, ¿cierto? A mí me preguntan solamente la partecita de arriba. Entonces lo que yo debo hacer es quitar esa parte en blanco, ¿ya? Y restárselo al 31,7925. Entonces, vamos a calcular ahora lo que está acá dentro, ¿ya? Ahora, lo que está dentro, ¿cierto? También es una semicircunferencia. Eso lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer aquí. En donde vamos a tener un R igual a 3. Ya es importante, un R igual a 3. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que pi por R cuadrado va a ser igual, bueno, partido en 2, a 3,14 por 3 al cuadrado partido en 2. Eso nos va a dar 3,14 por 9, ¿cierto? Porque es 3 por 3, dividido en 2, multiplico por 9, ¿ya? Que en este caso me va a quedar 3,14 por 9, 9 por 4, 36, serían 3, 9 por 1, 9, más 3, 12, 1, 3 por 9, 27, más 1, 28. Y con dos decimales sería 28,26. Y si eso lo divido por 2, me da, vamos a hacer igual el cálculo, es 14,13, pero vamos a calcular igual. Del 2 al 2 cae una vez, sobran 0, bajo el 8, del 2 al 8 son 4, bajo, sobra 0, bajo la cifra siguiente que es el 2, cae una vez, sobra 0, bajo el 6, cae 3 veces, sobra 0. Ya, sería 14,13. Entonces, el área del otro círculo sería 14,13. Y esto sería, llamémoslo, el área de lo que está ahora, digámoslo que eso va a ser celeste. Entonces, el área del celeste es lo que está acá adentro. No se distingue muy bien, parece. Creo que me equivoqué en elegir el color, sí. Tal vez si lo colocamos de nuevo. Así como cuando uno coloca varias veces, ¿cierto? El destacador y se empieza a notar cada vez más. Y aquí pasa lo mismo. Ya, vamos a ver si al final se va a casi borrar. Ya, ver si nota mejor. Ya, ahí está el celeste. Entonces, lo que yo voy a hacer es restar el celeste, ¿cierto? Para que pueda quedar solamente lo verde. Entonces ahora vamos a aplicar, ¿cierto? La última parte que es el área total, que me va a hacer 31,7925 menos 14,13. ¿Cuánto me va a dar eso? Y lo puedo restar acá en la orillita. 31,7925 menos 14,13 y vamos a colocar 0,0 para poder restar. Entonces, de 0 a 5 son 5, de 0 a 2 son 2, de 3 a 9, 6, de 1 a 7 son 6, y de 4 a 11 serían 7, y sería 1. Entonces me daría 17,6625. Bien, y ahí tenemos el área final, ¿cierto? Final de lo que yo estaba buscando. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra respuesta correcta. Bueno, acá sí tuvimos que hacer, y en estos últimos ejercicios, más desarrollo, pero más desarrollo porque estamos haciendo todo en manual, ¿cierto? Sin calculadora. Entonces tenemos que estar multiplicando los decimales, después haciendo las multiplicaciones finales, después dividir por 2, entonces al final por eso en realidad hay tanto desarrollo de ejercicio, pero en sí el ejercicio es este, ya acá está el desarrollo paso a paso, ya si no les alcanza a escribirlo acá lo pueden escribir por la orillita, o si no, lo pueden también escribir en una hojita de cuaderno y pueden enviarla obviamente adjunto. Bien, eso es como lo que tenemos acá en la C. Bien, ahora antes de hacer la F, quiero preguntarles qué tal encontraron el ejercicio.
si era más fácil de lo que pensaban, o era más difícil, o todavía no lo entienden, o si se entendió. Avísenme a ver qué opinan del ejercicio. ¿Cómo lo encontraron? Ya, si Luis dice que se entendió. Bien, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Ya, entonces vamos a pasar aquí al ejercicio F, ¿ya? Y acá en particular, yo les recomiendo algo, ¿ya? Acá ustedes, que lo que pasa es que para estos ejercicios tienen que ser súper astutos, ¿ya? Porque si se fijan, acá dice que tenemos un cuadrado, ¿cierto? Que es PALM, ¿ya? Es un cuadrado, en donde AM es un arco, un cuarto de circunferencia, y MA también es un cuarto de circunferencia, ¿ya? Ahora, nos piden solamente el área sombreada, pero si yo me pongo a observar esta figura, tal vez no necesite calcular los dos lados, ¿sí? O sea, no voy a necesitar hacer un cálculo tan grande, ¿cierto? Porque es como calcular el lado de acá, con el área del cuadrado, menos esa circunferencia, pero además esa circunferencia de acá, entonces, como que, no. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que yo voy a calcular uno, ese lado, por ejemplo, yo voy a calcular todo ese lado, ¿ya? Después voy a decir cómo lo calculo, ¿ya? Pero yo voy a calcular todo esto que estoy pintando en rojo, ¿ya? Y el de acá, chao, se va, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que está arriba mide exactamente lo mismo que lo que está abajo. Entonces, ¿para qué voy a desarrollar los dos? ¿Ya? Siendo que puedo calcular solamente uno y después lo multiplico por dos, ¿cierto? ¿Para qué voy a calentar la cabeza tratando de calcular el de arriba con el de abajo juntos, si puedo calcular solamente uno y luego lo multiplico por dos? ¿Ya? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque todo esto es un cuadrado, ¿ya? Y tengo una semicircunferencia, un cuarto de circunferencia para arriba y tengo un cuarto de circunferencia para abajo, ¿ya? Y además son totalmente independientes estos valores. O sea, si yo por ejemplo muestro una diagonal que vaya de aquí hasta acá, y divido mi cuadrado en dos y lo doblo, prácticamente esto es un espejo, ¿cierto? Como que justamente eso es lo que divide por la mitad, ¿bien? Entonces, por esa razón, yo voy a calcular solamente uno de los lados y luego voy a multiplicar por dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá para comenzar con nuestro trabajo? Primero, el lado del cuadrado es 9, que es la parte de arriba, ¿cierto? La parte más grande, ¿ya? Y el radio de la semicircunferencia o de la circunferencia completa, el radio es 9 también, ¿cierto? Porque si se fijan, este va a ser el centro de esta circunferencia. Ya, esta circunferencia que está acá, que va por acá, que va por acá y que va por acá. Ya, esa circunferencia, el centro es P. Y de P hasta arriba vale 9. Entonces ese vale R. Ya, ese va a ser mi radio. Y el lado del cuadrado también va a ser R. Ahora, como yo no voy a calcular toda la circunferencia, yo necesito solamente un cuarto de circunferencia. Solamente eso. ¿Ya? Entonces, como necesito solamente eso, voy a tener que dividir el resultado por 4. ¿Ya? A ver, volvamos atrás para comenzar a hacer nuestros cálculos. Entonces, voy a tener para el área total, voy a tener que hacer ¿qué cosa? Primero, calculamos el área del cuadrado, le resto el área de la circunferencia dividida en 4, ¿sí? Le tengo que restar el área del círculo dividido en 4, porque yo necesito solamente un cuarto, y todo esto, después que lo tenga resuelto, lo voy a multiplicar por 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo el mismo sector arriba y lo tengo también abajo, ¿bien? Y eso es lo que yo voy a hacer a grandes rasgos, ¿bien?
Ahora, partamos desarrollando cada una de las áreas para poder reemplazar y resolver. Lo primero, área del cuadrado, lo más fácil, ¿cierto? Área del cuadrado. ¿Cuál va a ser el área del cuadrado? 9 por 9, ¿cierto? 9 por 9, 9 cuadrado. Y eso es 81. Ya, ahí tengo lista el área de mi cuadrado. Ahora, voy a calcular el área del círculo. Y el área del círculo, que después lo voy a dividir por 4, va a ser pi por r cuadrado. Ya no vamos a colocar tanto la fórmula porque al final ya la aprendimos eso. Entonces vamos a decir simplemente 3,14, que es pi, por r cuadrado. R cuadrado dijimos que era 9 al cuadrado, ¿cierto? Porque r valía 9. ¿Ya? Entonces, y todo eso lo vamos a dividir por 4. Sigamos desarrollando. Nos quedaría 3,14 por 81 dividido en 4. Ya, y nos vamos a hacer nuestros cálculos así a nuestra esquinita. 3,14 por 81. Nos queda 1, sería 4, 1, 3, espacio 8 por 4, 32. 8 por 1, 8, más 3, 11. 3 por 8, 24, más 1, 25. Sumamos, quedaría 4, 3, 4, 5, 2. Dos decimales, me daría 254,34 y esto lo tengo que dividir por 4, ¿ya? Porque es un cuarto. Entonces, toma el 25, de 4 a 25 serían 6. 6 por 4, 24, sobra 1. Bajo la cifra siguiente que es 14, me quedaría 3 veces, 3 por 4, 12, sobran 2. Cifra siguiente 23, bajo la coma, ¿cierto? Porque estoy bajando la coma también. Me quedaría 5 por 4, 20, sobrarían 3. Cifra siguiente que sería el 8, 4 por 8, 32, sobran 2. Bajo la cifra siguiente sería 5 y sobra 0. Bien, y ahí tendría el resultado final. Entonces, voy ordenadamente trabajando acá. Digo 3,14 por 84 me dio 254,34. Eso lo dividí por 4 y me dio 63,585. Bien, ahí tengo el resultado de mi círculo partido en 4. Ya lo tengo listo. Entonces, ¿ahora qué me faltaría? Me faltaría restar. Entonces voy a reemplazar acá. Voy a decir que esto es 81 menos 63,585 y eso lo multiplico por 2. Bien, eso es más o menos pasando en limpio los valores que obtuve, ¿cierto?, de mis áreas. Ahora, tengo que restar, ¿cierto? El 81, que se lo voy a escribir acá, 81, bueno, 0,000, menos 63,585. Aprovechar acá mismo para ir restando. Entonces, ¿qué digo? De 5 a 0 son 5, de 2 se transforma en 9, eso es 9, eso es 0. Ya, por si acaso. Para que después no digan, profe, ¿cómo lo hizo? Me enredé por la resta, ya. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo el 100. Y si le pido el 100, queda 99. ¿Ya? Eso. Entonces, de 8 a 9 es 1. De 5 a 9 son 4. Y de 3 a 0, ya. Esto sería 7. Pero eso quedan 7. ¿Cierto? Quedaría en 7. Y de 6 a 7 sería 1. Las comas, 17,415. ¿Bien? Entonces, la resta entre 81 menos 63,585 me va a dar 17,415. Y eso lo debo multiplicar por 2. ¿Qué significa? En mi dibujo, que esta área de acá mide 17,415 y la de acá también mide 17,415. Y las debo sumar para poder obtener el total. Entonces lo multiplico por 2 rápidamente y me daría 2 por 5, 10, 2 por 1, 2, más 1, 3, 2 por 4, 8, 2 por 7, 14, y 2 por 1, 2, más 1, 3. Me daría 34,83 en realidad. Ya, ese 0 al final se elimina. Ya, entonces ahí tendría
mi resultado final, ¿cierto? De mi ejercicio. Bien. Ahora, eso. Ya, eso sería el valor de A. El valor de mi área. Bien, entonces el área vale 34,83. No sé qué tal se entendió ese. No sé si lo hice muy rápido, tal vez. Está bien, profesor. Sí, ya. A ver, a grandes, por ejemplo, si yo tuviera LE, yo tengo que calcular, ¿cierto?, el área de ese rectángulo y le debo quitar ese semicírculo más ese semicírculo. O sea, es como restar una circunferencia completa, ¿cierto? Al final, si quitan una mitad y quitan otra mitad, obviamente es como estar quitando una completa. Entonces, calculan el área del rectángulo y le restan una circunferencia nomás y ahí obtendrían al tiro su respuesta final. Es como bastante facilito. La D es la misma que la F, pero sin multiplicar por 2. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, porque van a multiplicar y encontrar solamente un ladito. ¿Bien? Y la 1A, bueno, le hicimos en clase, ¿cierto? El rectángulo, cuadradito, perdón, y le restan, ¿cierto?, el círculo completo. Y tendría listo, ¿cierto?, esa actividad. Bien. Ahora, dudas, consultas, otro acercamiento, algún ejercicio que quieran revisar. En el ítem 3. A ver, yo más o menos les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer en el ítem 3. A ver, en el ítem 3 tienen que elaborar un procedimiento paso a paso para calcular las áreas pintadas de cada figura. ¿Ya? Y la información base que nos van a dar referente a cada una de ellas, ¿cierto? Y es como armar una estrategia de qué debo hacer yo para lograr encontrar el área pintada de naranjo. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar la figura. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a mirar esta figura. Y yo digo, pero ¿cómo diablos yo voy a calcular esto? A ver si me dan información. Y lo único que me dicen de que estas son semicircunferencias. A esto mide 4 metros. Pero como que no me da nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, darme cuenta cómo calcular una, ¿cierto? Como de estas olitas, ¿cierto? Porque son iguales, o sea, tienen la misma área. Si yo la giro, llego a obtener la misma. Entonces, si yo calculo solamente una y la multiplico por 2, me va a servir para calcular toda la figura. ¿Sí? Ya, entonces eso es lo primero. Ahora, ¿cómo voy a calcular la figura? Una, por ejemplo, ¿cómo yo calculo una sola? Y aquí es donde yo tengo que decir, bueno, primero debo calcular la de afuera, ¿ya? Por ejemplo, yo debo calcular el cuarto de circunferencia de esto de acá, ¿cierto? Del arco BF. Y después de que he calculado este cuarto, debo restarle la semicircunferencia, ¿ya? De BE, ¿cierto? Y la resta de esto me va a dar como resultado todo lo que yo tengo acá adentro. Pero como todo lo que yo tengo ahí y todo lo que tengo acá es lo mismo, simplemente multiplico el resultado por 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Para mi ejercicio, yo puedo decir que, acá como procedimiento, primero vamos a, para obtener nuestra área, voy a ¿qué? Voy a calcular el área de el arco BF, ¿cierto? Dividida en 4, ¿cierto? Porque recuerden que esto es un cuarto de circunferencia. Y le voy a restar, ¿cierto? Que esto es lo de afuera. Le voy a restar. ¿Qué cosa le voy a restar? Le voy a restar el área del arco BE, ¿cierto? Del B hasta la E, del arco BE
del arco BE, pero dividido en dos, ¿ya? Porque recuerden que el arco BE es una semicircunferencia. Entonces, y yo voy a estar solamente trabajando acá, ¿ya? Acá es donde yo voy a estar trabajando, ¿ya? No me voy a meter para otro lado. Entonces, como voy a estar trabajando acá, voy a hacer entonces resto del BF, lo divido en 4, y luego el BE lo divido en 2. Ese es el primer paso, ¿ya? Y luego, todo esto lo voy a encerrar, ¿cierto?, en un paréntesis y lo voy a multiplicar por 2. Y así yo voy a obtener el área. Entonces, luego de más o menos tener, ¿cierto?, nuestro proceso, ¿ya? Si quieren esto yo lo puedo escribir acá, ¿cierto? Si yo quiero poner, ¿cierto? Yo puedo colocar calcular el área de un cuarto de circunferencia. Vamos a dejarlo más chiquitito y vamos a escribir más acá, ¿ya? Para que primero calcular el área de un cuarto de la circunferencia, y esto sería exterior, ¿sí? Eso sería como lo que primero voy a hacer, ¿ya? Calcular el área de un cuarto de circunferencia exterior, entre paréntesis del B al F, ¿cierto? Eso fue lo que yo dije en un principio, ¿sí? Del B al F calculamos el área de un cuarto de la circunferencia. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos ahora la mitad del BE. Después, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir calcular el área, de la mitad de circunferencia interior, ¿cierto? Porque esto ya calculamos el exterior, entonces tenemos que calcular. Vamos a agrandar, vamos a achicar aquí. Ya. Achicamos. Ah, no le puse las letras. Era BE, era BE. BE. Listo. Entonces, ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestros dos primeros pasos. Ya calculamos, ¿cierto?, el área de un cuarto de la circunferencia y después calculamos el área de la mitad. Luego, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer después? De calcular el área de un cuarto y después calcular el área de lo que está dentro. ¿Qué debo hacer? Debo restarlos, ¿cierto? Luego restamos las áreas obtenidas. Vamos a colocar acá. Restamos las áreas obtenidas anteriormente. Ahí. Restamos a las áreas obtenidas anteriormente. ¿Y qué más nos falta? Nos falta ahora multiplicamos por 2. Y multiplicamos el resultado por 2. Multiplicamos el resultado por 2. Multiplicar el resultado por 2. ¿Verdad que son indicaciones? Perdón. Esto es restar entonces. Ahí sí. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos que nosotros dar indicaciones, ¿ya? Elaborar un procedimiento, paso a paso, para calcular el área pintada de la figura. Entonces, ¿cuál va a ser mi procedimiento?
1. Calcular el área de un cuarto de circunferencia exterior. Va del B al F. Paso 2. Calcular el área de la mitad de la circunferencia interior, del B al E. Paso 3. Restar las áreas obtenidas anteriormente, o sea, restar, de hecho vamos a colocar acá, restar el área del BF menos el BE, para que se entienda. Vamos a dejar un poquito más grande para que, ahí, restar BF menos BE. Y finalmente, multiplicar el resultado por 2. ¿Ya? Ahora, si ustedes leen esto, se entiende lo que hay que hacer acá, ¿cierto? O sea, del BF se calcula el área, se divide en 4, ¿cierto? Que era un cuarto. Luego del BE se calcula el área y se divide en 2. Restamos el BF menos el BE y el resultado obtenido lo multiplicamos por 2 para obtener toda la figura. Bien, eso es lo que hay que hacer. Ahora, si quieren, ¿cierto? Desarrollan el ejercicio. ¿Ya? Si quieren, le dan valores, ¿ya? Para poder resolver, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya con esto ustedes simplemente resuelven todo. O sea, llegan, sacan valores, esto vale 4, entonces su manivita vale 2, el radio vale 2, este radio vale 1, entonces van calculando todo, ¿bien? Pero eso es más o menos lo que tienen que ir haciendo. Es como lo que yo hago para desarrollar el ejercicio paso a paso, lo que hago previo antes de desarrollar, si se fijan, siempre lo fui haciendo. ¿Qué hice? Restar el medio círculo con el triángulo, restar el semicírculo con el otro semicírculo, ¿ya? Restar, ¿cierto? El cuadrado menos un cuarto del círculo multiplicado por 2. ¿Se fijan? Entonces, siempre ese análisis se fue haciendo, ¿ya? La diferencia es que ahora ustedes lo tienen que ir haciendo solitos, ¿bien? No sé si se entendió mejor lo que hay que hacer.